Bueno, Diego, contanos, la primera vez que hacemos un vivo juntos, te quería invitar gracias por participar, gracias por sumarte, la verdad que para mí es un gusto, te sigo hace un montón, y creo que en algún sentido, ya te lo habrán dicho, pero bueno, no voy a hacer la excepción, fuiste como un poco un pionero, ¿no? En esto de hacer divulgación, eh, desde un lugar quizás no tan académico, no tan acartonado, más abierto. No sé, ¿te sentís un pionero de ese formato? ¿Ya hace cuánto hace que haces taller, Filo la Gorra? Hace un poco más de 10 años que hago Filo la Gorra y un par de años más que hago el taller abierto. No, no soy un pionero, no, hay muchas personas haciendo esto hace mucho tiempo antes, eh, sin dudas, ¿no? Yo cuando empecé, conocí mucha gente que ya hace años que existe, ¿no? Hacer talleres abiertos, hacer grupos de estudio para gente que no es del área, etcétera. Quizás sí empecé con esta modalidad la gorra, que es algo que creo que no existía, ¿no? Que es un modo particular de hacer encuentros abiertos, ¿no? De pensar la cuestión de la materialidad, del sostén, de si se cobra, si no, si es gratis, de qué manera. Bueno, eso sí fue una apuesta medio extraña. Y sé que algunos más lo estuvieron haciendo, así que en ese punto, pero es algo menor eso. Yo creo a ver, me interpela muchísimo Filosofía de la Gorra desde el concepto, ¿no? O sea, es como que siento que se pone en juego dos cosas que son como antitéticas. Por un lado, algo puramente cualitativo, que uno diría, ¿cuánto sale una noche de filo? O sea, no, ¿cómo cuantificás, no? Entonces me parece que un poco me gusta esto, que haces chocar, haces colisionar dos cosas, ¿no? O sea, cuando pones a la persona que te fue a ver en la situación de poner algo en la gorra, ¿qué se le juega? ¿Qué sentís que se le juega a esa persona? Primero que lo pongo muy explícitamente en esa situación porque yo termino la charla, termino una exposición y paso la gorra uno por uno, ¿no? O sea, Ajá, paso por enfrente tuyo, aunque haya 100 personas, entonces no hay mucha posibilidad de que eso no sea un problema. Eso se transforma en una decisión posible. Y estos dos ámbitos que vos decís, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo, como lo presentás, en realidad ya están presentes. O sea, yo lo único que hago, me parece, es explicitarlo y problematizarlo, que muchas veces lo que hacemos, ¿no? Desde una posición filosófica, ¿no? Problematizar algo, explicitar un problema que estaba presente. Siempre está presente claro. ese problema. Está presente con cualquier mercancía ese problema, ¿no? Ujú. ¿No? ¿Qué parte de lo que pago, por qué lo que pago da cuenta de esto, que no sé ni cómo está hecho, ni lo que implica, ni todos los procesos que no permitieron llevar a eso? Siempre hay un desfasaje ahí y me parece interesante entender que la producción de pensamiento, la producción de cultura, etcétera, no es una parte de eso, ¿no? No, total. Pero es como más, pienso que es como un punto, digamos, creo que en nuestro imaginario, en nuestro ideario, la cultura es aquella cosa que no debería haber devenido mercancía. No debería haber devenido mercancía. Entonces, que se trate como mercancía, o sea, que se ponga en juego la lógica de la mercancía en un efecto, en un momento cultural, me parece súper copado, porque me parece que en tu propia propuesta ya hay un ejercicio filosófico de criticar lo que está pasando desde antes que pase. Me parece que es como un a priori crítico que está bueno, está copado desde ese lugar. Sí, yo pienso, o sea, no toda mercancía está, digamos, implica la misma lógica, ¿no? Yo laburo mucho, a veces al comienzo de las charlas hablo del fetichismo de la mercancía, ¿no? Este Ujú. concepto de Marx y digo, ¿no? Bueno, por un lado, fetichización, sobrevaloración, ¿no? Ahí viene el filósofo, baja del mundo de las ideas, ¿no? Cual prisionero de la caverna que salió, se emancipó y vuelve, y ocultamos el proceso de producción, no mostramos, ¿no? Todo el laburo que hay detrás de el pensamiento filosófico. Lo ocultamos y Claro, aparecemos como sacerdotes en muchos casos. A mí me gusta total. explicitarlo y me gusta pensarlo más cercano al laburo del artesano, ¿no? Un artesano que está ahí en una plaza vendiendo algo, ¿no? Tiene también una mercancía, está en un mercado, pero no es el mismo mercado que el mercado capitalista, ¿no? Está en un Ujú. margen, está en otra lógica, ¿no? Hay una conexión directa con el modo de producción, hay realmente ¿no? Otra idea respecto a lo que uno hace, para qué lo hace, etcétera, etcétera. Se juegan otras cosas, me parece. Total, total, qué interesante. Bueno, para los que se suman entonces y primera vez que hacemos un vivo con Diego Singer, lo pueden seguir en Filosofía La Gorra, en Taller de Filo en Instagram y bueno, desde ya me encanta la propuesta y me siento
que formo parte quizá de esta línea con charlas de filosofía que vos ya venís laburando hace tanto tiempo, así que desde ese lugar, respect a eso. Bueno, Ahora, el gracias, motivo, gracias por la invitación, un placer. Hace rato que venía diciendo de que hagamos algo, así que buenísimo que lo concretamos. buenísimo, y para hoy teníamos una propuesta singular, que es, vos sacaste un artículo eh, Ujú. en Esto no es una revista, ¿no? Ese es el link de la página, Esto no es una Esto no revista, es una revista, bueno, no es una revista digital en la que escribo hace claro. muchos años. Le encuentran así, esto no es una revista.com.ar, y en el último número saqué un artículo sobre poco ortodoxa. Ahí va, sacaste un artículo sobre Poco Ortodoxa, que es esta peli que hizo como furor, ¿no? Resonó en Netflix. Y bueno, Es una me miniserie, gustaría. de hecho. Una miniserie, ahí va, una Sí, miniserie. es verdad que es una miniserie tan corta que parece una peli, porque son 4 capítulos muy cortitos, no dura mucho más que una peli todos juntos. Total, total. Y bueno, la propuesta era que charlemos un poco de esto y bueno, digamos, si tuvieras que sintetizar de alguna forma, ¿no? O sacar algunas puntas sobre tu artículo, me gustaría tomar tu artículo como un disparador, también invitar a los que están escuchando que se acerquen a la lectura. Ujú. ¿Cómo podemos empezar a pensar filosóficamente en poco ortodoxa a partir de tu artículo, ¿no? Un par de líneas de eje de trabajo. Bueno, yo lo primero que planteé es una sección para Obvio. pensar el problema ritual, ¿no? O sea, uno ve la serie, ¿no? Donde vemos toda esta comunidad judía ultraortodoxa que se llama Satmar, que están ahí en Brooklyn, en un lugar en Williamsburg, un lugar de Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, y uno ve durante toda, ¿no? Entre los 4 capítulos de la miniserie, un montón de rituales. Está lleno de rituales. Rituales que implican no solamente, ¿no?, a momentos importantes de la vida, como el casamiento, el nacimiento, la muerte, sino rituales diarios, rituales semanales como el Shabbat, rituales diarios, fiestas especiales como Pesaj, muchos rituales. Entonces empecé a pensar por ahí el rito como algo que nosotros, en tanto modernos, puede ser una aproximación nietzscheana, como suelo hacer, ¿no? Nosotros los modernos, dice Nietzsche eso varias veces, pero lo dice un poco despectivamente, ¿no? Ujú. Vivimos una vida muy desritualizada. Vivimos una vida donde el ritual, digo, el ritual de este tipo tradicional, no es que no existan rituales, porque ahí uno puede decir, me voy directamente a Judith Butler y pensamos en lo performativo, pero los rituales tradicionales, los rituales religiosos, como a los que vemos acá en esta serie todo el tiempo, es algo que nos resulta extraño, es algo que no comprendemos, y ese es el primer punto para mí para empezar a pensar. Un ritual no se comprende. Un ritual Claro. tiene algo de lo incomprensible, aún para quien lo practica. Si Ujú. uno encuentra una forma de vida en la que se hace algo de una manera determinada, muy estricta, muy específica, y eso va formando hábitos, va formando cuerpo, va Ujú. formando lo que uno es. Inclusive el lenguaje, ¿no? Hay algo muy interesante en esta miniserie que es que se habla en Yiddish, ¿no? Ujú. Sí. Una especie de dialecto del alemán que utilizaban los judíos europeos, ¿no? Y que esta comunidad mantiene, y hay que pensar eso, ¿no? Que en ese sentido hay una comunidad que nos convoca previamente antes de que uno entre en esa comunidad, y eso implica participar de esos rituales, ¿no? Mm. Y pensar, yo ahí laburé un poco con una antropóloga muy interesante que se llama Mary Douglas, que escribió un libro que se llama Pureza y Peligro, pensar que justamente toda comunidad está jugándose entre estos dos polos, pureza y peligro. Si no mantiene la pureza del ritual, corre el peligro de disolverse como comunidad. Y eso es lo que se ve Totalmente. muy bien en la serie, ¿no? Ujú. Totalmente. Ahí me parece súper interesante, primero, como rescatar esta idea de que la base del ritual es precisamente que sea irracional, o sea que esto que decíamos antes, ¿no? Como que lo que lo sostiene en el plano ritual es justamente la falta de fundamento, de un fundamento racionalista, sino más bien una presencia dogmática. Y pienso, justo estoy encarando un doctorado que aborda cuestiones que tienen que ver con cómo se identifica la clase media y los rituales en la clase media, y pienso que Uh -huh. esta falta de rituales que vos mencionabas, que yo comparto plenamente, yo creo que no es algo universal, yo creo que es algo bien de nuestra clase media contemporánea. Por ejemplo, las clases bajas tienen profundas cargas rituales.
y las clases altas también. Pareciera ser como que el problema de la carencia del ritual en el proceso de construcción de identidad se da como en nuestra clase media trabajadora productiva, ¿no? ¿Vos pensás que eso es así o pensás que hay como una entrada en la modernidad que agarra a todos por igual sin ritual, sin rituales, sin lo sagrado, ¿no? Se pierde lo sagrado. Bueno, habría que pensarlo un rato, así como me lo propones, entendería que quizás sí, digamos, es en nosotros los modernos que yo decía antes a partir de Nietzsche, ¿no? Que en Ujú, otros momentos llama directamente último hombre, que es, ujú, como decís, digamos, como llamaste las clases medias, para Nietzsche el último hombre o el pequeño burgués, como uno quiera ujú. definirlo, es efectivamente, ¿no? El sujeto utilitario, el sujeto liberal. Me parece Mm, que los márgenes hacia abajo y hacia arriba, como indicás, ¿no? En el margen hacia arriba, que para Nietzsche sería lo aristocrático, pero no pienso acá solamente en términos, ¿no?, de clase social, de ingreso, sino en términos nietzscheanos, ¿no?, de la excepción respecto a acomodarse, ¿no?, al utilitario, acomodarse a la productividad, a un ritmo de total. productividad, etcétera. Se ve muy bien, por ejemplo, pensemos en uno de los rituales básicos de esta comunidad judía, pero no solamente de eso, sino de todas las que conservan algún tipo de ritualidad, el Shabbat, ¿no? Ujú, El Shabbat, que es el día sagrado en el que justamente, ¿qué se hace? Entre otras cosas, ¿qué no se hace? No se produce, se ujú, interrumpe, ¿no?, toda la total, forma mediante la cual, ¿no?, producimos de diferentes maneras, comerciamos, etcétera. Lo mismo total. para, ¿no?, las comunidades cristianas el domingo, por las comunidades asociadas al Islam los días viernes. Cada uno de los tres monoteísmos tiene su día sagrado, su Shabbat, Ujú, y lo que hacen nosotros los modernos, ¿no?, es decir, indiferenciamos eso, ¿no? Un domingo que no se trabaja es un domingo perdido, ¿no? Es total. un domingo donde acumulé menos capital, capital simbólico, no solamente, ¿no?, cantidad de dinero, no importa, ¿no? Capacitación, lo que sea. Entonces, hay una imposibilidad de pensar otras lógicas. Eso es lo que me parece que nos pasa. Aún si usamos el domingo en términos de visito a mi familia, me encuentro con mis amigos, lo pensamos en términos de productividad afectiva, o sea, ya la cosa se torna liberal, neoliberal, rápidamente. Es decir, todos son tipos de productividades, ¿no? Total, totalmente. De hecho, ahí había puesto un compañero en el chat, puso el ritual de la clase media es el trabajo. Sí, claro, totalmente. O sea, un poco en línea con lo que estamos, con esto que estás comentando, esto de la productividad, ¿no? Pienso, Diego, en esta miniserie con respecto a la fuerza dogmática que generalmente rodea un ritual. Una de las Sí. grandes excusas con las cuales se seculariza Occidente, es decir, de alguna forma deja de lado eh, lo místico, el ser, los universales, ¿no?, las grandes cosas sacrosantas, es eh, la excusa de que, bueno, hay que evitar la represión moral, ¿no?, la represión moral asociada a la dogmática del ritual. Uh -huh. Yo quería preguntarte si vos crees que esta fuerza moral y la relación con los mandatos es necesariamente perniciosa o negativa, que fue un poco el argumento del liberalismo clásico para sacarlo ritual de por medio, o si sin embargo crees que a veces son instancias necesarias, ¿no? El mandato a veces es necesario, la moral a veces es necesaria. Me parece que la miniserie juega mucho con esto de plantear una Alemania liberal, donde viste el progreso, el desarrollo, los pibes bañándose en la malla, y la piba que viene del conservadurismo, ¿no?, y la autoridad. ¿Qué visión tenés de la autoridad y el mandato en el occidente postliberal, ¿no? Mira, el liberalismo, pensemos en el siglo XVII, cercanos a la época, digamos, de Spinoza, a una época donde la tolerancia liberal logra algo que es muy importante. O sea, yo eso creo que hay que aceptarlo y entenderlo en esos términos. ¿Qué implica esta idea de la tolerancia, ¿no?, asociada al ideario liberal? ¿No? Que puedas vos publicar tus libros sin que seas perseguido porque no corresponden a lo que dice el dogma, como decías, oficial, que tu vida no corra peligro, ¿no? Recordemos en la época de Galileo, la época de Total. Spinoza, la época donde Descartes no podían publicar con sus propios nombres porque Ujú. efectivamente su vida corría peligro, etcétera. El liberalismo en ese sentido implica efectivamente una tolerancia respecto a distintas posiciones o distintas ideas. El Ujú. problema de la tolerancia, y esto otra vez yo lo tomo de la filosofía nietzscheana, es que
lo que espera es que todas las posiciones, para que no entren en conflicto entre sí, y una no se imponga sobre la otra, sean débiles. O sea, nos enfrenta a la posición en la cual, si hay un dogma, si hay una religión, si hay un mandato, si hay una moral, como decías, no tiene que mandar. Entonces la aceptamos, pero solamente si no manda. ¿No? Eso es muy impresionante porque uno cree, mira, te voy a contar algo, hace muchos años fui a Egipto y a algunos otros países de Medio Oriente, y lo primero que me llamó mucho la atención el primer día en el Cairo era que caminando por barrios en los que uno quizás acá podría tener un poco de miedo, no saber cómo manejarte, hacia un lugar donde ni siquiera conoces el idioma, y bueno, vos quédate tranquilo que no te van a robar, por ejemplo. ¿No? Nadie acá te va a robar. Digo, ¿por qué? Bueno, porque lo dice en el Corán, ¿no? Que no hay que robar. Bueno, qué sé yo, en la Biblia también dice que no hay que robar, pero ¿no? Eso no quiere decir que la gente efectivamente lo respete. No, acá se vive de acuerdo a lo que dice ahí. Y eso que puede parecer muy ingenuo en mi parte, fue para mí un golpe muy grande. O sea, vivían en muchos sentidos de acuerdo efectivamente, ¿no? Eso mandaba en la vida. Y esto acá, yo no lo, o sea, viviendo en una sociedad, ¿no? Mayoritariamente cristiana, ¿no? Uno no lo vive, está tan debilitado, ¿no? Está tan secularizado, está tan liberalizado, está tan bien visto que, bueno, yo creo en Dios así, yo así. Mi pregunta ahí es, ¿qué capacidad hay de crear una moral determinada, de crear una comunidad, de que haya un pueblo? Me parece que justamente la falta de ritual, o sea, el ritual tiene un punto, que vos bien dijiste, irracional o dogmático, no porque no pueda racionalizarse, efectivamente hay muchas explicaciones, lo que pasa es que en última instancia tiene que ser arbitrario, ¿no? Porque implica que esto se hace así porque no se hace de la otra manera, digamos, nosotros somos este pueblo o esta comunidad porque no somos la otra y porque no da lo mismo. Cuando empieza a dar lo mismo, cuando tu posición puede convivir con la mía en igualdad de condiciones, ¿no? Que esa sería la idea de la tolerancia, bueno, es como, viste, esas personas que te dicen, bueno, vos pensás esto, yo pienso esto, ¿no? Claro. Respetá lo que yo pienso. Vos decís, pero lo que vos pensás es una tontería, ¿por qué va a valer lo mismo que lo que digo yo? ¿No? Claro. ¿Por qué suponemos que hay un valor previo que es para todos y es igual? Ese igualitarismo impide la posibilidad de que una comunidad diga, no, así se vive mejor, así se vive realmente mejor. Si se viviera igual, ¿por qué voy a vivir de acuerdo a ciertas normas y a ciertos ritos? Entonces, digamos, la sensación de haber perdido el horizonte de para qué vivimos está asociada, es indisociable a esta igualación, ¿no? De la tolerancia liberal. Perdón. No, perdóname vos. Totalmente. Pienso cuando Nietzsche fustiga totalmente la desjerarquización de las cosas, ¿no? Esta cosa burguesa, que yo creo que los estereotipos burgueses están totalmente presentes en la miniserie, están jugando todo el tiempo, de hecho están jugando como ese lugar de manifestación del deseo. Acá recién un compañero, Leandro, pone no solo el ritual, sino desde una mirada más analítica, cómo se juega el deseo del protagonista mediado por el deseo de la madre, como interfiriendo en la relación sexual entre él y la chica. Y pienso que más allá del rol de la madre, acá lo importante es la posición del deseo, ¿no? O sea, ¿por qué ella desea romper esos estamentos represivos, jerárquicos, niveladores? Y cómo la sociedad estereotipada alemana opera como ese background de, dale, vení y colocá tu deseo liberal acá, en la cosa de cortarte el pelo y todos los estereotipos. Y yo pienso que comparto con vos, comparto plenamente esta cosa de que si bien hay que manejarlo con cuidado, porque se puede tornar rápidamente intolerante con todo lo que las intolerancias han implicado en la historia política, también es cierto que la pura tolerancia en realidad es la aceptación de la destrucción de las posiciones. Pienso mucho en Zizek, en hablando de la cuestión, cuando Zizek critica la idea de respeto en un sentido burgués. También pienso en Byung-Chul Han hablando del infierno de lo igual, esta cosa de que se pierdan los nortes, ¿no? Esta cosa bien posmoderna, ¿no? Se pierden los nortes, ya es todo lo mismo. Exactamente, no sé ese relativismo se ve muy bien para mí. O sea, hay un momento en la serie en la que ella llega a Alemania y se encuentra con todos estos chicos que forman parte de la orquesta, que están estudiando ahí en el conservatorio y demás.
Y es muy impresionante que ahí se presenta esta cuestión cosmopolita, ¿no? Dice, una chica es de Yemen, otro es de Nigeria, otro es de Israel, otro es de Polonia, otro es de Alemania, pero son todos iguales, ¿no? Es decir, ¿dónde? Es lo que me pregunto, yo veía eso y bueno, ¿qué pasa? Son todos huérfanos, no tienen Claro. patria. ¿Dónde están sus costumbres? ¿Dónde está su lenguaje? ¿Dónde está su vestimenta? ¿Dónde están sus roles sociales? Aún la chica que es de Israel, la que se llama Yael o Yael en la serie, que reconoce lo que Esti, la protagonista, ¿no? Sabe cocinar de comida judía, pero lo reconoce como algo pintoresco. Entonces me parece que la posición liberal, es lo que un poco yo escribía en ese artículo, en estas tradiciones o ven algo pintoresco, como bueno, fui de vacaciones a tal lugar, un poco como lo que contaba yo, mira, fui a tal lugar y pasaba esto, qué interesante, qué pintoresco, pero en realidad eso para a mí no me dice demasiado, ¿no? O es algo opresivo, ¿no? Como en general se presenta, digo, el modo además en el que se pone la mujer, ¿no? El que se presenta la mujer en esta serie, se parece mucho al modo en el que en general la visión norteamericana presenta a las mujeres en el Islam, ¿no? Demonizando absolutamente, ¿no? La religión, demonizando, ¿no? La cultura musulmana, proponiendo que ahí la mujer siempre ocupa este rol absolutamente oprimido, prácticamente asistimos a una, yo más que pensar en el deseo, ¿no? Veo casi una violación en la serie, ¿no? O sea, toda la comunidad está ahí y ella se obliga a sí misma a tener una relación sexual que no quiere tener, ¿no? Ujú. Y me parece que esa exageración de la posición, ¿no? Para hacer una miniserie en última instancia simplista, ¿no? Con muchos clichés, con muchos estereotipos, muy maniqueísta, ¿no? Como decíamos, ¿no? Una Alemania cosmopolita, liberal, donde ella es bienvenida y puede expresar su... Es una cosa que realmente, bueno, demasiado blanco y negro, para mi gusto, pero que además lleva a pensar esto que vos, ¿no? Preguntabas o comentabas, que toda forma de mandato aparece como una violencia, ¿no? Ujú. Y ese me parece que es el problema, ese parece que es el problema de nuestra época, ¿no? Entender que toda forma de mandato y obediencia implica sí una violencia, cuando la violencia, al contrario, es el corte con el mandato. Total. Es La más, violencia es la destrucción. la violencia es el no soy capaz de darme a mí mismo un mandato, pensándolo rusoniana, Exacto, kantianamente. O sea, me pongo mal porque no sé qué quiero y no me lo puedo dictar ni a mí mismo. exacto, exacto. Por eso, fíjate que el personaje más violento de la serie, que es Moishe, es Ujú. justamente aquel que no podía obedecer la ley, que ya había huido de la comunidad, que es muy débil. Es el débil el que es violento, ¿no? Mm, Porque mm. justamente realmente en él no está, ¿no? Ese hábito que hace que se sienta realmente parte de la comunidad. Está tan debilitado que tiene que violentar a los otros y violentarse a sí mismo para ver si entra. Pero eso ya habla de la debilidad, es el momento de crisis. Esto pasa a nivel Total. político, digamos, también cuando se sacan los tanques a la calle es cuando ya no hay, Sí, ¿no? Una no hay obediencia poder. voluntaria, Claro, no hay poder, en la crisis. totalmente. Total. Pienso en esto, ¿sabes para mí, Diego, qué es copado pensar? Ahí estoy leyendo los comentarios. Por ejemplo, nos dice Sonia, el que impone el dogma, perder autoridad cuando no saben respetar y abusan de su dogma. También nos pone arriba entusiasta. El conservadurismo muchas veces sirve de refugio para ciertos sectores religiosos porque no quieren sumergirse en la libertad y en las elecciones que requiere ser una persona libre. Yo acá quiero traer a la discusión y charlar con vos esto de la libertad, porque yo creo que cuando se enfocan estas discusiones, automáticamente las enfocamos desde el paradigma liberal ilustrado de la libertad, es decir, el paradigma individualista. Mejor todavía, el paradigma negativo, es decir, soy libre en la medida que no se me interponga nada en el medio con mi deseo. Yo Uh pienso -huh, que no hay que caer en la falacia, hay que evitar el eufemismo mental de pensar que toda acción en el sentido de las sociedades liberales, tal y como la película lo muestra, conduce necesariamente a una instancia real de libertad. Por ejemplo, como lo piensa Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, cuando dice la libertad conduce al totalitarismo. ¿A cuál uh -huh. totalitarismo? Pues digo, la pibita se emancipa de la tradición fuerte de su comunidad. Ponele. Perfecto. Ah, soy libre, me corto el pelo, ahora soy una ciudadana cosmopolita, como decís vos, de la Alemania productivista. Está bien, pero ahora vas a tener otros mandatos.
el de producir, el de ser heterosexual, el de ser madre, el de ser linda, el de tener un cuerpo estético deseable por el patriarcado. O sea, no es que la liberación del dogma conduce sí o sí a la libertad, sino que muchas veces traicioneramente conduce a nuevos estadios de dominación. ¿Vos crees que esa lógica se juega en la miniserie? Bueno, me parece que justamente se propone una lectura en la cual, digamos, no es que no haya, hay una mínima complejización porque ella en algún punto se impone a sí misma, uno podría decir un poco kantianamente, la ley de su propia comunidad. Quiere, no es que ella niega desde el principio todo, quiere casarse, después quiere tener un hijo tal como le manda su comunidad, pero sin embargo hay algo ahí que hace ruido. Para mí hay que preguntar un poco por eso que hace ruido y qué otro concepto de libertad puede ahí crecer o no. A mí me parece interesante pensar en que hay dos conceptos de libertad en pugna, ¿no? Total, Más interesante eso, y no que pasamos de la opresión a la libertad. Es decir, total. que como en general se lee la serie, a lo que asistimos es a un camino de emancipación. Porque la Total, total. emancipación, si la pensamos de un modo muy simplista, implica que de un lado hay pura opresión, como decíamos antes, porque hay mandatos, porque hay tradición, porque hay unos religiosos que se aprovechan, etcétera, etcétera, y del otro lado hay pura libertad. Entonces, justamente, y eso es otra vez para mí enseñanza nietzscheana, ¿no? ¿Libre de qué? Dice Nietzsche. La pregunta es ¿libre para qué? ¿No? ¿Hacia Total. dónde vas? Y si no vas Ujú. a ningún lado, entonces las personas que dicen a mí no me manda nadie, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir no me manda nadie? ¿No? ¿Hacia dónde vas? O sea, primero que suponen que son soberanos de sí mismos, lo cual a esta altura, ¿no? Es como la ingenuidad mayor que puede haber sobre la Tierra. Ese es el problema, ¿no? La posición liberal, como decíamos, moderna, yoica, sobre todo, que dice a mí no me manda nadie. Bueno, esas Ujú. personas no entienden absolutamente nada, ni siquiera de, como vos decías, de los mandatos impuestos en una sociedad secular, moderna, liberal, neoliberal, etcétera. Y entonces me parece que la pregunta tiene más que ver por cómo puedo obedecer, ¿no? A algo que implique, ¿no? Una forma de vida en la que me encuentre afirmativamente. Y esa es una Total. pregunta tanto para la comunidad como para los individuos que puedan Ujú. encontrarse en los márgenes de la comunidad. Mira, hay un momento de la serie muy interesante donde están celebrando Pesaj, que es la conmemoración de la liberación de la comunidad judía de Egipto, ¿no? Que eran esclavos, y el abuelo dice así: ahora aceptamos quiénes somos y esa es la única manera de ser libres. Es una Total. frase interesantísima, porque bueno, cuando Súper no nichiana. aceptábamos quiénes éramos y queríamos ser europeos como los demás, nos pasó lo que nos pasó, el holocausto, Ujú. casi como si el problema de la indiferenciación fuera justamente, ¿no?, el problema de la asimilación, ser uno más, ¿no? Eh, lo mismo, digamos, podemos pensar los mismos, digamos, paralelamente, problemas similares respecto a lo que pasó acá con la conquista y con la disolución de los pueblos originarios. Digamos, hay varios procesos. Unos procesos son directamente violentos, como pasó también con el pueblo judío, el holocausto y otros momentos, ¿no? Es decir, se extermina al pueblo. Acá también pasó. Pero más allá del exterminio físico, más allá del genocidio, hay otro problema un poco más complejo, que es el problema de y siento vergüenza de hablar mi lengua, ¿no? Quiero hablar la lengua, ¿no?, que hablan todos. Siento vergüenza de esta forma de vida, prefiero intentar indistinguirme con el resto. Decir, bueno, esta forma de vida vale lo mismo que cualquier otra, ¿no? Y entonces esa es la muerte de los pueblos. Ujú. Entonces, a mí me resulta complicado que aceptemos aproblemáticamente la muerte de los pueblos y al mismo tiempo pensemos que eso es la liberación individual, porque eso tiene un supuesto a la base, que es el supuesto de que lo que hay son individuos. Ujú. Digamos, Total. porque el liberalismo tiene un supuesto. Hay individuos y lo que hay que hacer Ujú. es la realización de la felicidad individual. Y los pueblos Ujú. tienen un supuesto distinto. Lo que hay es Total. pueblo, lo que hay Ujú. es colectividad, y los individuos tienen que cumplir un rol en esa colectividad. No es libre albedrío de los individuos si van a cumplir o no ese rol, porque si no, no hay comunidad posible. Ujú. Sí, es lo Hay que, universalismo. sí, total. Esto que dice Charles Taylor sobre la atomización, ¿no? Sociedades atomizadas, donde hay partículas, pero se licuó, ¿no? Se disuelve ese espíritu que, bueno, es la base, esto que decís vos, del comunitarismo político, ¿no? La lectura hegeliana de la existencia en comunidad.
ahí recién decían unas compañeras, se fue un poquito para arriba en el chat, algo ¿Mm? te quiero preguntar, o charlar con vos, debatir cuál es tu opinión acerca de, cuando estábamos hablando de esto de de la falsa libertad o el fetichismo de la libertad, etcétera, de que, bueno, no necesariamente salir de la opresión implica ir a la libertad, sino que puede, ¿no? Decían que con el feminismo está pasando lo mismo, ponían recién ahí en el chat. Eh, digamos, ¿qué visión tenés vos con respecto, no quiero entrar en temas de feminismo porque no es el espíritu de la charla, pero sí en términos de cómo crees vos que lo plantea la película, la miniserie, en tanto el cuerpo de ella, su rol como mujer, si crees que hay un aburguesamiento de la postura, o sea, un feminismo burgués de ella o un feminismo realmente emancipador nietzscheano, ¿cómo lo pensás? Bueno, la lección nietzscheana por excelencia para mí es no apurarse a juzgar, ¿no? Digamos, el mismo fenómeno que vemos puede implicar cosas muy distintas, ¿sí? Sí creo que la serie propone una mirada que es cómoda para un feminismo de tipo liberal, ¿no? Que no es, Total. por suerte, y de ninguna manera, el único feminismo existente. Tenemos que hablar siempre de los feminismos. Entonces, Ujú. para la mirada del feminismo liberal, el hecho mismo de que le digan a la mujer que tiene que casarse con alguien que no eligió, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que sucede ahí, evidentemente es inaceptable, ¿no? El rol que tiene Claro. que cumplir, que no pueda tocar el piano, cantar, que no pueda estudiar, todo eso es inaceptable. Pero esa es la visión de un feminismo liberal. Por suerte hay otros feminismos, ¿no? Feminismos comunitarios, acá en, digamos, en nuestra tierra, en Latinoamérica, en nuestra zona tenemos mucho desarrollo, ¿no? Sobre todo, digamos, en Bolivia, además hay mucho despliegue de feminismos comunitarios que dicen, bueno, no nos vamos a guiar por ese feminismo universalista, europeo, norteamericano, burgués, ¿no? Tenemos que pensar en nuestras comunidades, en nuestras formas de vida, cuidado con la Total. disolución de la forma de vida. Esto no quiere decir que no disputemos qué lugares vamos a ocupar acá, qué es lo que entendemos por ser mujer o por lo femenino o por los lugares minoritarios o qué concepción tenemos de la familia, etcétera. Me parece que no se sabe hacia dónde va esta chica que se llama Esti, ¿no? No sabemos. Lo que sabemos es que efectivamente no estaba, digamos, cómoda, no podía encontrarse afirmándose en ese lugar plenamente, eso lo dice en varias ocasiones. Lo que a mí no me interesa pensar es que otra vez tengamos solamente dos posibilidades, ¿no? Lo que a mí no me interesa pensar entonces es que efectivamente encuentra su propio camino y su propia voz, ¿no? Porque en lo que yo insistí un poco en el artículo lo cuento, el momento final de la serie, ¿no? Bueno, quienes no la vieron corten ahora porque igual yo supongo que si se sumaron a estas conversaciones que ya la vieron, ¿no? El Spoiler momento alert. final donde ella canta una canción, canta dos canciones, una que es una canción alemana, ¿no? Schubert, y después le dice, bueno, cantate otra y algo, porque no nos convenciste, yo tenía que ingresar al conservatorio, y canta una canción en hebreo, que es la canción que habían cantado en su casamiento y que la cantaban solamente los hombres. Pero es una, y es el momento donde algunos los ha conmovido más que a otros, a mí me parece que la escena esa es buena y es conmovedora, y lo que conmueve no es que, para mi gusto, ¿no? Esta chica encuentra su propia voz, por fin puede cantar, ¿no? Porque esa es la idea de la emancipación del individuo, de la comunidad que la oprimía. Lo que aparece ahí es los miles de años de la religiosidad a la que Total. esta chica pertenece, Ujú. ¿no? Que afloran en ella. Es una voz que no es propia, es una voz comunitaria, que por fin puede aflorar en ella. Evidentemente, esa comunidad tiene unos serios problemas para permitir, ¿no? La vitalidad de su propia religiosidad en algunos de ellos, y eso también es un problema. Entonces hay un problema para la comunidad y hay un problema para la concepción de que ahí por fin ella encuentra su voz propia, porque cuando encuentra su voz propia, está ahí lo ajeno, está ahí lo que no le pertenece, está ahí los miles de años de historia en los que ella es un eslabón más, no es una posición liberal, esa Total. lectura que yo propongo, ¿no? Total, acá nos dice un compañero, el individuo, citando a Castoriadis, dice, es una creación de la sociedad. Patti nos dice, Japón es un ejemplo de comunidad. Después abajo reafirman, el fantasma de la libre elección del mercado, ¿no? Totalmente, esta libertad individualista centrada en una cosa yoica, que en realidad es afina a los intereses de mercado siempre, ¿no? Volviendo a la escena del abuso, bueno, de este abuso que tiene una forma incipiente, porque ella mantiene una relación sexual que, como vos bien decías, Diego, hace un rato, no parece ser consentida, deseada, gozada.
con todo lo que implicaría si fuera un gesto de libertad, sino más bien un abuso. Yo, ¿no te parece que puede ser una representación metafórica de lo que es el abuso de Occidente, del Occidente universalista, cosmopolita, burgués, hacia las singularidades culturales minoritarias? Pienso en esto de como si fuera una representación metafórica del precio a pagar. El precio a pagar es, bueno, esta situación de tu entrega del cuerpo, este momento de absoluta no libertad en nombre de la libertad. Pienso que podría, no sé si ves esa lectura, quizás esa metáfora jugando de fondo, ¿no? O sea, no sé cómo lo pensás. A ver, yo hablé antes y utilicé el término violación directamente, que es más que abuso, digamos, ¿no? Sí, sí. Inclusive. Porque me parece que es un poco lo que la serie le propone al espectador, ¿no? Que realmente diga, esto es inadmisible, ¿no? Lo que le hacen pasar a esta chica, y no solamente, digamos, a pesar de que el marido no es el abusador simplemente, sino que se ve que él cumple un rol que tiene que hacer y todo. Entonces, me parece muy interesante para que repensemos justamente, ¿no? ¿Qué implica el consentimiento o no, ¿no? Que no es una cuestión de blancos y negros, ¿no? ¿Qué implica? ¿Acepto esto o no lo acepto? ¿En qué momento empieza el abuso? Y sé que es algo, ¿no? Políticamente complicado meterse con esto, ¿no? Sobre todo respecto a algunas posiciones de algunos feminismos, ¿no? Porque efectivamente hay una serie de grises muy complejos respecto a alguien que acepta esto porque forma parte de los mandatos comunitarios, ¿no? Y alguien que al mismo tiempo entiende que ahí está pasando algo que es demasiado incómodo, doloroso, terrible, pero que al mismo tiempo lo quiere y lo realiza. Hay algo que, si uno lo mira desde la perspectiva liberal, insisto, es violación o abuso, es inaceptable, ¿no? Pero me parece que justamente lo que propone la serie tiene que permitirle repensar la posición liberal, la posición un poco ingenua que se tiene a veces respecto de un blanco y un negro desde la perspectiva de digamos, el consentimiento. Yo no haría, o tendría que pensarlo mucho tiempo para ver lo que vos propones de extrapolar esto y pensarlo como un abuso desde, ¿no? la participación en el mercado o la participación en una universalidad mayor. Tendría que pensarlo un poco más. Digamos, no creo, ¿por qué? ¿Por qué? Otra vez, porque me parece que en todo fenómeno que tiene varias capas, ¿no? Uno puede decir, bueno, veo ahí abuso, pero también veo continuidad de un ritual, también veo posibilidad de continuidad de un pueblo, etcétera. Entonces, me parece que cuando se fuerza a las comunidades, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, a no participar, no poder hablar su propio lenguaje, ¿no? Como pasó acá, etcétera. Cuando se fuerza y se abusa de una posición de poder para impedir que el otro haga tal o cual cosa, no se está constituyendo, digamos, eso no forma parte de la constitución de un pueblo o de un colectivo, ¿no? Sino de la disolución, y me parece que no es lo mismo. O sea, la humanidad no es un gran pueblo, para mi gusto, ¿no? Ujú. Que entonces uno no puede fácilmente pasar de una escala a la otra. Esto para pensarlo rápidamente, no sé. Sí, comparto esto. Yo lo pensaba en términos, ¿sabes cómo lo pensaba, Diego? Yo creo que las películas o las miniseries, lo que sea, siempre están plagadas de metáforas que juegan muy en el inconsciente. Eh, y, y pienso que el rol de ella es un rol de la absoluta singularidad más condensada de lo metafórico. Es incluso una condensación metafórica en ella que termina en algo tan enorme como lo que vos decís de ella finalmente invocando, ¿no? En el canto de su comunidad, ¿no? Pienso en términos que usaban los cristianos de lo vocal, ¿no? El pueblo, la voz de Dios es la voz del pueblo de Dios, ¿no? Yo lo veía como, a veces trato de capturar esas metáforas en las películas. O sea, ¿qué es lo que, como dice Foucault, ¿no? ¿Qué es lo que no me están mostrando explícitamente, pero está jugando de fondo? O sea, el mensaje. Entonces, nada, lo encaré por ese lado. Igualmente, quería volver a algo con la metáfora. Acá recién una de las compañeras puso en el chat, eh, pone acá una pregunta que a mí me interesó, me pareció muy aguda.
es por qué las metáforas, en el caso de que hubiera representación metafórica, que igual es discutible, me parece que también es válido lo que estás comentando, Diego, por qué las metáforas deben estar representadas en los cuerpos de las mujeres. ¿Vos creés que en la miniserie la representación metafórica cae solamente en el cuerpo de ella o en realidad hay una representación metafórica que recae en distintas dimensiones de los distintos personajes? Bueno, las dos cosas, digamos. Sin dudas no es solo en el cuerpo de ella, hay un cuerpo comunitario, pero está claro quién es la protagonista, ¿no? Y para mi gusto está claro, no leí la pregunta, pero lo que vos leíste tiene mucho que ver, ¿no? Se ve mucho más, ¿no? El cuidado por la pureza del cuerpo de la mujer, lo que ¿no? La importancia del cuerpo de la mujer asociado a su función, ¿no? De reproductiva, etcétera. Entonces, eso efectivamente continúa la tradición que, digamos, patriarcal, para usar un término más universalizante, pero porque efectivamente corresponde a diferentes formas de vida y diferentes comunidades, ¿no? Donde la mirada en el cuerpo de la mujer es mucho mayor, ¿no? Que en el cuerpo del hombre, ¿no? Que no quiere decir que no esté presente, ¿no? Las formas en las que se purifican, se tienen que comportar, pero claramente hay un mayor énfasis en el cuerpo de la mujer. Y eso me parece que se ve en la serie, se sigue viendo en la serie, sin duda, y es parte de lo que efectivamente se intenta revertir respecto a la otra mirada, ¿no? A lo que no sucedería en la sociedad liberal, ¿no? Me parece que en ese punto la serie está mostrando, bueno, el cuerpo de la mujer, ¿no? Tiene que aguantar todo lo que, ¿no? Implique, ¿no? La continuidad del pueblo, y eso implica, bueno, una relación sexual donde siente dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Una purificación mucho más estricta por la cuestión, ¿no? De la regla, ¿no? De la indisposición, o como quieran, la menstruación, como quieran denominarla, ¿no? Que implica otra vez la sangre impura, el problema del ritual. Entonces, en relación a la mujer, de hecho, el mismo problema de la menstruación, que en diferentes culturas implica formas, ¿no? De purificación, y que otra vez eso no se da en el hombre. Entonces, sin dudas, para mí hay un desequilibrio ahí, ¿no? Hay un desequilibrio. Total, total. Acá dice, Ana dice, tal cual, él también se corta el cabello y sufre, pero no puede permitirse pensar en que su esposa puede ser deseante. La culpa es de ella. Él ni siquiera puede pensarlo. Bueno, esto que decís vos, ¿no? Este desequilibrio en la carga metafórica. Yo creo que está bueno compartirle a la gente que está en el chat, que nos está escuchando, Mm. la importancia de revisitar las cargas metafóricas en las imágenes. Qué es lo que una imagen nos quiere transmitir y entender la conexión entre lo que esa imagen nos quiere transmitir indirectamente con el medio que nos está transmitiendo. Y un poco esto quería llevarlo hacia una suerte de conclusión de ahí, de momento final de nuestra charla. El otro día te tiré una punta por WhatsApp, pero la quería dejar pasar ahora. ¿Qué pensás Uh-huh. acerca de que Netflix sea como el proveedor cultural, ¿no? En algún sentido. O sea, de que sale, no importa que quizás haya 100.000 libros trabajando el problema de la licuación de las culturas en nombre del universalismo burgués, pero cuando sale la serie en Netflix, se ve y después la gente lo dice como, che, ¿viste qué profunda la serie cuenta el problema del pueblo judío? Como si fuese algo, como si fuese una mercancía cultural únicamente legítima a través de esta plataforma. A mí hace como ruido, ¿viste? No sé, no termino de tomar a Netflix como una fuente cultural, pero no sé si es mi visión subjetiva o quizás, no sé cómo lo pensás. Bueno, por supuesto hay que tener cuidado respecto a, ¿no? A un monoteísmo, a un solo proveedor, ¿no? ¿No? El proveedor de la cultura, Netflix, ¿no? O Amazon, o el que quieras, ¿no? Evidentemente. Porque hay que entender que tiene su propia forma, ¿no? Y la forma que tiene es una forma. Ayer vi una película también ahí, se llama Beasts of No Nation, Bestias de Ninguna Nación, o de que no tienen nación, que es sobre chicos en África que participan de la guerra, etcétera. Y también es muy Netflix, igual que esto. Quiero decir,
es bastante simplista, es bastante maniquea, es bastante evidente en lo que nos quiere proponer, le deja al espectador poco trabajo interpretativo, ¿no? Hay que decir que Poco Ortodoxa hace eso. Ahora, Claro. y eso es esperable que lo haga Netflix, es raro el caso en el que no lo hace, ¿bien? Porque tiene un producto masivo y hay que comprender, ¿no?, el tipo de producción que hace. Ahora, la pregunta es esta para mí, ¿no? ¿Eso implica que entonces no podemos encontrar nada de valor o que no podemos igual participar de interpretaciones que vayan más allá? Porque yo creo que la interpretación que estuvimos discutiendo hoy, ¿no?, que habla justamente de la disolución de los pueblos y no de la liberación del individuo, no era parte de lo que se pensaba y de lo que en general la mayoría de las personas vieron ahí. Entonces, me parece que a mí me pasan dos cosas. Por un lado, entiendo lo que decís y acuerdo, ¿no? Cuidado con esto de que hablemos de lo que hoy Netflix nos propone, la serie de moda, la película de moda, Que porque marque la agenda, claro. y además, pero esto pasó siempre, digamos, ¿no? Es como hablar de lo que pasa en la tapa de los diarios o lo que aparece en los programas del prime time, etcétera. Digamos, siempre Ujú. desde que tenemos industria cultural, para utilizar un término ya que hablaste de Horkheimer, ¿no? O sea, entonces Totalmente. esto desde el siglo XIX y quizás antes, bueno, ahora, hay una discusión, a mí tampoco me interesa la posición snob, digamos, de, bueno, ay, no, está en Netflix, ¿no? Como, bueno, eso yo no voy a participar de eso de ninguna manera, yo tengo acá mi biblioteca y leo gente del siglo V antes de Cristo. Digo, hay una posibilidad de hacer algo valioso. A mí me resulta esto interesante. Hay una discusión pública, ¿no? Cuando, decía, ¿cómo hago yo para hablar de lo que dice René Girard, ¿no?, o Nietzsche, o Mary Douglas, o Roberto Espósito sobre la comunidad y la humanidad, ¿sí? Muy poca gente leyó esos libros y qué ejemplos le pongo. Entonces yo acá tengo algo que en algún punto está servido, ¿no? Lo pienso así como una oportunidad, ¿no?, para hablar de referentes, ¿no?, para decir, bueno, la posición liberal es de esta chica Yael, la posición de la violencia que implica no poder tener, ¿no?, esa comunidad introyectada y afirmarse en ella es la posición de Moishi, por eso él es violento. O sea, y entonces puedo participar de una conversación con muchas más personas, con referencias que conocen y que tienen, para decir algo que no necesariamente es lo que la serie quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos con algo, con una serie? La reescribimos, la violentamos, ¿no? Eso es para mí ser nietzscheano, ¿no? Tomo la serie y digo Ujú. otra cosa, y me importa Totalmente. poco descubrir lo que querían decir los directores o Netflix. Por supuesto que eso tiene límites, ¿no? No puedo hacerle decir cualquier cosa y que funcione, y que esa conversación con los otros que la vieron funcione así, de esa manera, ¿no? Pero sí me parece que esa capacidad que podemos tener de tener una conversación diferente respecto a las conversaciones hegemónicas en relación a la lectura hegemónica de una serie, es algo a lo que también tenemos que invitar. Es decir, hay minoridades, hay posibilidades de minoridades, aún en lo que aparece como mainstream o Como lo hegemónico. masivo. Sí. Exacto. Sí, sí. Yo comparto esa lectura, Diego. Creo que efectivamente cualquier material sirve como, nos puede dar una mano en términos de la divulgación, en términos del pragmatismo, en términos de las pedagogías. Eh, yo todo el tiempo uso películas para mis cursos, mis talleres, todo el tiempo la gente que me sigue sabe que uso películas, cositas. El otro día charlábamos con vos de estos fragmentos de pelis, ¿no? Eh, pero por otro lado también siempre trato de ser cuidadoso en esto de no caer en que la discusión pública la marcan los medios. O sea, que no confundamos que hay una discusión con los medios ponen esta discusión en la agenda. O sea, para mí, como que el esfuerzo filosófico que todos como comunidad tenemos que hacer es eh, mantenernos en el campo este que vos estás marcando, que yo lo comparto, es el que vale, el positivo, pero estar muy atentos de no caer en que los temas de la discusión política, cultural, la crítica, nuestros coincidan siempre, curiosamente, con las que proveen las agendas mediáticas y las plataformas masivas, los mainstreams. Para mí como que ahí está el límite, ¿viste? Yo creo que a mí me llama mucho la atención, digo, quizás yéndonos un poco de poco ortodoxa más a un pensamiento sobre las plataformas de mainstream, etcétera, el streaming. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que Netflix tenga un documental donde te muestran cómo la política es una estafa, que la democracia no existe porque las comunidades están manipuladas por el bombardeo
de propaganda inconsciente y mediática, que están, lo que fue el Cambridge Analytica, el problema, o sea, los que están mirando en Netflix está Nada es privado, este documental donde está la perfecta recolección de lo que fue el problema con Cambridge Analytica vendiendo datos con Facebook para la manipulación de la campaña de Trump. Entonces yo lo que me pregunto siempre, quizás medio Foucaultianamente, es ¿qué pasa cuando el poder te muestra? ¿Qué pasa cuando el poder muestra? Cuando el poder te cuenta, te es explícito. Ahí, ¿tenemos discusión pública o tenemos una agenda marcada por el poder? Esa es para mí la pregunta a la que quiero llegar. No estoy diciendo que no sirva Netflix, digo, para mí hay que como que mantener los bordes, ¿viste? Los límites. Sí, yo creo, vuelve otra vez Nietzsche, que nunca se fue, lo tengo ahí, está en un cuadrito al costadito y Sí, me me mandó, di por eso cuenta. y me va mandando, ¿viste? Hablando de mandato y obediencia, yo estoy con un medium, intento. Hay que ser intempestivo, hay que ser inactual, ¿no? La actualidad siempre va a estar, y las discusiones, y de Twitter tiene una discusión por día o dos, ¿no? Netflix te propone una serie por semana, etcétera. Y las tapas de los diarios proponen otra, etcétera. Entonces, bueno, eso siempre va a suceder, no podemos en algún sentido evitarlo, ¿no? Podemos hacer dos cosas, ¿no? Primero, tener, como decías, ¿no? Me estás proponiendo una lectura crítica, no ingenua, ¿no? De eso que se nos propone, ¿no? No pensar que de pronto se nos abren las puertas de lo que los demás no saben y sobre todo si se presenta en un medio masivo, ¿no? Y por otro lado, participar, ¿no? De otras lecturas, de otras formas de leer, de otras películas, ¿no? De otras formas de la cultura, que no las encontramos ahí de ninguna manera, ¿no? Pero eso es algo, digamos, cotidiano. Por supuesto, entiendo lo que vos decís respecto a no dejarse entrampar. A mí cuando me dicen, bueno, esa es la posición como esa serie no es un documental, ¿no? La de Cambridge Analytica, que me pareció, a mí me pareció bastante una tontería como la lectura que se hacía, ¿no? Ahora nos muestran cómo digitan, ¿qué digitan? Te ponen un aviso, o sea, eso existe desde el siglo XIX, desde que hay democracia de masas, digamos, ¿no? Que existen modos de publicidad. Está bien, en este caso la publicidad es un poco más fina, pero, digamos, no hay, digamos, realmente parecía como, con esto se acaba la democracia. No, desde que existe la democracia, todo el tiempo hay manipulación publicitaria para que la gente vaya a votar a quien sin saber qué vota exactamente, sin saber lo que implica, afectivamente. Esto no es un invento de ahora, esto en otro sentido lo discutía Platón y Sócrates con los sofistas, digamos. A mí no me... cuando dicen, bueno, veamos, ¿no? Que ahí encontramos el mecanismo oculto, eso es para las posiciones que gustan de decir, yo no soy un tonto, yo sé cómo es la posta, está Cambridge Analytica, este partido está arreglado, ¿no? El virus lo pusieron tales y cuales, esas posiciones, ¿no? Conspiranoicas, que son muy simplistas, básicamente son muy simplistas. Lo que tenemos que entender es que la cosa es mucho más compleja y en lugar de ponernos en la posición soberana de yo sé cómo es esto, ¿no? Yo sé cómo es, y encima es, ¿no? Su título es Lo vi en una serie en Netflix, o sea, sos un tonto, Claro. ¿no? Es un poco a lo que vos te referís, o sea, bueno, nada, hay algo que puede ser valioso ahí, tenemos que jerarquizar y evaluar de todo lo que se nos presenta, poco ortodoxa, ese documental, cosas que no están, ¿no? En los medios de comunicación principales y hegemónicos, hay que seleccionar, hay que tener una nariz, hay que tener un olfato, hay que decir, esto sí, che, la serie esta sí, más o menos, pero mira este personaje, hay cierta complejidad en este momento y no es lo que me proponen. Y eso es, para dentro de la serie, para el personaje y un momento del personaje, ¿no? Para Netflix y algo que está ahí escondido y para lo que está también afuera. Entonces, eso no lo podemos abandonar nunca. No es que podemos decir, ay, yo solo consumo indie, ¿no? O yo solo consumo alternativo, y entonces podés, ¿no? Podés tener las lecturas más superficiales de lo no superficial. Podés decir, yo solo leo Platón y hacer una lectura horrible, ¿no? Quiero decir, en lugar de Total. leer a Fontana Rosa, qué sé yo. No, totalmente, totalmente. Eso sería caer en un sesgo elitista que por supuesto no. Sin embargo, vos no pensás que. Pará, ¿sabés qué? Antes que nada, Diego, voy a conectar el cargador del celular porque en cualquier momento me voy a quedar sin Sería batería. importante. Ya me está avisando. ¿Vos no creés que hay una. Yo entiendo lo que vas, comparto, por supuesto, la manipulación es tan antigua como los procesos mismos de la democracia o del gobierno, pero rápidamente, sin caer en una exégesis, otro día si querés hacemos una charla de política, ¿no pensás que los mecanismos de control de masas, o sea, de control de conciencias,
que existen, digo, se sabe, se estudian, hay gente especializada, ¿no? En esto, ¿no? No van incrementando la eficacia, la fineza, el rango de acción, que mejoran. Digo, si fuera tan trivial, o sea, si fuera tan trivial, ¿no? Ah, bueno, la manipulación existe desde siempre, ¿por qué se invierten tantos miles de millones de dólares en eso? O sea, ¿por qué se invierte tanto en el control si fuera algo a fin de cuentas tan nimio y que su denuncia entonces no tiene mucho sentido porque siempre existió? ¿No pensás que hay quizás una complejización de los dispositivos, de las técnicas de control? Sí, sin duda, sin dudas. O sea, por supuesto, ¿no? Lo que yo hice fue decir más o menos es todo lo mismo ¿no? Y justamente hacer más grosero lo que efectivamente implica otros dispositivos y otras tecnologías. Estoy de acuerdo, ¿no? No es lo mismo hacer una gran campaña, ¿no? En la vía pública que dirigirte a vos una publicidad en el momento adecuado o algo que ni siquiera se te aparece como publicidad, sino que es un video que te mandan, pero que te hace odiar a tal político y amar a tal otro y no es explícito que es propaganda política. Claro que la cosa puede ser más fina, claro que la cosa puede ser un poco más eficaz, etcétera. Pero para mí ahí no está, digamos, no está la cuestión, digamos. Claro. O sea, entiendo que eso puede en algunos casos, y eso lo dice el documental, decidir una elección cuando es muy pareja, ¿no? Si vos tenés una elección que es 42-44 y bueno, al 1%, bueno, puede ser una posibilidad. Pero me parece que la exageración con la que se dice hoy en día, cuidado con la manipulación, cuidado con la fake news, ¿no? Como si distinguir entre lo verdadero y lo falso y lo que te ponen a propósito y lo que no fuera. Me parece que el problema es no tener orientaciones, no eso. O sea, Totalmente. a mí me asusta mucho, o sea, lo que digo es, no hace falta que aparezca Cambridge Analytica para que una persona no pueda distinguir, ¿no? Ni siquiera como está diagramada, una noticia verdadera, ¿no? Digo, noticia que se nota que es un armado político. Verdadera, digo, no que sea verdadero la noticia que dice, ¿no? Sino una noticia verdadera que es decir, bien armada, que remite a algo que fue más o menos chequeado. Es decir, ¿no? Las cadenas que nos Diego, mandan nuestros tíos y nuestros padres. Perdón, me quedan 10 segundos. Pará, no te me vayas. Se me va a cortar. Te corto y te vuelvo a invitar porque quiero hacer una pregunta más. Dale. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Viste que Netflix tiene esta cosa tirana de que de golpe te corta. Así, bueno, te quedan 8 segundos. ¿Viste? Yo pregunto, perdón, Netflix no, Instagram. Pregunto, ¿qué onda? ¿Por qué no pueden alargar eso y poner 2 minutos? Porque te quedan 2 minutos. No, de golpe te dice, te quedan 25 segundos. Y vos venís desarrollando una re idea y de golpe tenés que, ¿no? Cortar. Sí, quería, bueno, perdón, te corté. Me gustaría como que retomes esa respuesta que estabas dando con respecto digamos, quería como, ¿hacia dónde voy, no? Mi pregunta es, yo creo que quizás el valor de películas como Nada es privado o documentales, el valor político, no está tanto, y acá comparto con vos, no está tanto en que te muestre que efectivamente está Cambridge Analytica vendiendo datos, ya se sabe. Aunque vivamos como que sujetos que no sabemos, lo cierto es que sabemos, que jugamos a que no sabemos, pero sabemos lo que pasa. Yo creo que quizás el valor está en que pone sobre la mesa de una forma muy explícita en jaque los principios como más fundamentales de la estabilidad política moderna. Es como que la misma modernidad que te da la democracia, en paralelo te muestra cómo en realidad es una truchada. Y como que para mí el valor disruptivo de esos documentos está en mostrar eso, en jugar con eso, ¿no? O sea, no importa tanto la manipulación, porque es verdad lo que vos decís, siempre existió. Pero mira cómo te muestro que te proveo democracia, te proveo Estado moderno, y a la vez te la manipulo, en simultáneo. Yo creo que ahí hay una cuestión como muy psicopática de jugar con la mente del sujeto, ¿no? O sea, llevarlo al límite de que no puedo creer que esto sea así. No sé cómo, yo quizás lo llevaba para ese lado, pero son cuestiones de interpretación, por supuesto. Sí, yo iría otra vez para enlazar con lo que hablamos respecto a la serie de Poco Ortodoxa, con la supuesta soberanía del sujeto, ¿no? Quien cree que elige libremente y soberanamente a quién va a votar en un sentido informadamente, o sea, vamos, sí. Somos todos mucho más fanáticos, Total. ¿no? Estamos convencidos por algo que no sabemos bien qué es, aunque podamos dar
razones. Otra vez, volvemos al dogmatismo y al ritual. Nuestra democracia implica una serie de rituales, pero también la forma en la que afectivamente estamos, y no, bueno, acá en este país, ¿no? Las posiciones liberales dicen, sí, los peronistas son, ¿no? Afectivamente, están como dogmáticamente enamorados de sus líderes, etcétera, y parece que todas las otras formas políticas no tienen, ¿no? No corre la afectividad, no corre el dogmatismo, es una ingenuidad absoluta, y justamente eso lo deja en evidencia. Todas, ¿no? Claro. Las identidades políticas, más o menos, esté uno no afiliado a un partido, ¿no? Pero todas las, ¿no? Las inclinaciones políticas, el espectro sensible de lo político, por dónde se juega para uno la justicia, por dónde se juega para uno, ¿no? La comunidad, por dónde se juega para uno, ¿no? Lo que puede implicar, ¿no? La igualdad, etcétera, etcétera. Es un complejo que no comprendemos bien. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, más Claro. que ir a decir, a ver si Facebook me pone un aviso que no sé qué, el verdadero trabajo es revisar cómo se compone ese territorio afectivo, político, ¿no? Y en buena parte irracional, para el que después tenemos un montón de razones, porque siempre encontramos razones, ¿no? Total. Y vuelvo a una frase de el amigo Nietzsche, ¿no? Que dice, los filósofos son pícaros abogados de sus prejuicios. Total. Pícaros abogados de sus prejuicios. Lo que manda es el prejuicio, y después yo te argumento todo lo que quieras, más si sos filósofo y más o menos tenés una cancha y unas referencias, ¿no? Pero nada, lo que manda es el prejuicio. Entonces, ese prejuicio implica, ¿qué cosa? Un hábito, una corporalidad, una tradición, ¿no? Un modo de encontrar un placer en la militancia, un placer en señalar al enemigo, un placer en la identidad, un placer en la diferencia, en yo no soy esto, ¿no? Un señalar al otro, o sea, todo eso forma parte de la democracia, y para mí eso es mucho, y por supuesto eso interactúa con los medios de comunicación, con las publicidades, con lo que nos dicen los periodistas, etcétera, de modos complejos. Pero la cuestión no es entender los mecanismos por el cual se nos imponen cosas, porque no tenemos otra que, en algún punto, participar afectivamente, o sea, irracionalmente, ¿no? De identidades y posiciones, ¿no? De las cuales no comprendemos todo, otra vez. Totalmente. Toda identificación, en este sentido podríamos decir que toda identificación total es siempre una ficción. Siempre está sostenida, digamos, lacanianamente hablando, toda identificación, siempre, cuanto más totalizante busca ser, más ficcional es, ¿no? Justamente el chiste es que no hay identificación final posible. Acá dice... Sí, diría una cosita más. Diría, no solamente para las identificaciones totales, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo no estoy afiliado a ningún partido, ni me identifico con ningún partido, ¿no? Etcétera. Pero no diría, los que se identifican no comprenden, y en cambio yo soy, que es la posición a veces liberal. Bueno, yo sí, ¿no? Pienso las cosas, las medito, las pienso racionalmente, en cambio quienes tienen una identidad no pueden. Que sería otra vez volver, ¿no? A la visión maniquea de poco ortodoxa. No, obvio. Serían los liberales hablando de la izquierda ideologizada como si el liberalismo no fuera una ideología, como si no fuera tan dogmático como la izquierda. Sí, por supuesto, comparto plenamente, Diego. Acá dice Vicencio, dice, cuando la propuesta de la miniserie, ¿no?, es tan crudamente maniqueísta como en el caso de Poco Ortodoxa, la visión que dejará en la mayoría de sus espectadores es la de la capa más exterior. Acá me parece que esto van con nota con lo que decía recién, por ejemplo, María Cristina, de que esto de la obscenidad, ¿no? El sistema es el obsceno de mostrar la crudeza, ¿no?, de lo exterior. ¿Alguna reflexión final sobre la serie que quieras hacer, que me gustaría de Diego en tanto Diego y quizás no tanto en tanto colega filósofo, ¿no? Que a veces los filósofos nos trenzamos en estas charlas de autojustificaciones. O sea, vos en tanto Diego, ¿qué te gustó, no te gustó? ¿La compartirías, la recomendarías? ¿Qué te generó? ¿Te quedaste indiferente, no? No, me gustó en tanto me permitió pensar. La serie, en realidad, me gustó que sea corta, como vos decís, una peli, digamos, ¿no? Como decíamos antes, o sea, una serie, si fuera 14 temporadas, o sea, la verdad que no la hubiera dejado. No miro series largas, no puedo, no tengo tiempo, no me atrapan tampoco demasiado. A mí pasa lo mismo. Me gustó que sea corta, ¿no?
me pareció en muchos sentidos mediocre, sin dudas, demasiado, ¿no? Cuando a mí me ponen la comida demasiado fácil, a mí me sabe un poco a poco. Pero sin embargo creo, pero aún siendo así, ¿no? Aún siendo demasiado, ¿no? Demasiados clichés, demasiados estereotipos, me permitió pensar, con lo cual había algo ahí, ¿no? O había algo que uno estaba pensando y con lo que se encontró. Y para mí la pregunta, que es algo que yo vengo pensando y por eso para mí me fue, ¿no? Me sirvió, me fue rico, me conmovió en algún sentido, es otra vez pensar qué capacidad tenemos nosotros de crear pueblos, de crear formas de vida. Porque decir, yo tengo la capacidad de irme, ¿no? Está bien, sabemos, emancipación, liberación y demás, pero en algún punto ya estamos grandes, con lo cual no quiere decir que no haya que emanciparse o que liberarse y que haya que aceptar las opresiones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un problema un poco más complejo y un poco más interesante, para mi gusto, en este caso a mí, ¿no? Que tiene que ver con cómo podemos comprometernos con algo que sea efectivamente afirmativo, ¿no? No cómo podemos descomprometernos, porque para la sociedad el descompromiso ya tenemos mucho hoy en día, justamente. Entonces la pregunta para mí, para Esti, es, bueno, ¿con qué se va a comprometer ahora? ¿No? Total, total. De hecho, comparto, me interpela el mismo pensamiento y me interpela mucho, por ejemplo, ahora todo este marketing del viaje, ¿no? Ser libre es viajar solo, separarte de tu pueblo, separarte de tu comunidad, alienarte, aislarte, todo siempre obviamente disfrazado, digamos, o presentado en nombre de la libertad, ¿no? Viajando. Y para mí la pregunta es totalmente, comparto con vos, ¿cómo podemos nosotros como comunidad afirmarnos, construir, incluso desde el lugar problemático de la clase media, que le cuesta tener una identidad y cuando cuesta la identidad cuesta la construcción, porque toda construcción presupone una identidad firme? Entonces me parece que ese sería un buen resumen para cerrar quizás nuestro encuentro, me encanta y bueno, también Diego la charla, y para todos los que están acá mirando, Filosofía a la Gorra y Taller de Filo. Gracias, Nahuel, a vos por la invitación, por la charla extendida, por haberte copado con el tema que escribí yo, ¿no? Eso es ser hospitalario, así que gracias miles por eso, y bueno, haremos alguna otra cosa más adelante, quizás. Cuando quieras venir a Bariloche, aquí estaremos, nos cruzamos con un cafecito. Sí, seguro, eso sí. La montaña me llama, eso sabelo. Che, bueno, gracias, Diego, un abrazo grande y... Abrazo y gracias a todos los que se engancharon acá en la transmisión. Hasta luego. Hermoso todo. Chau, chau.